En mayo del 2016, el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo lanza una extraña propuesta de crear las personas electrónicas y crear un marco legislativo civil para regular la robótica. Debemos de tener en cuenta que ya estamos dentro del estatuto legal de los robots autónomos de vanguardia, pero ¿puede existir la persona electrónica? ¿Puede tener una máquina derechos y deberes? ¿O debe de ser igual que una persona jurídica, que detrás siempre hay una persona física en la que puede tener esos derechos y esos deberes? Saludos, soy su asesor laboral personal. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo te llamas? Me llamo Maya. Soy una persona digital, diseñado y programado para la atención humana. Es necesario que se legisle el reconocimiento de derechos de los robots. En la sentencia de un tribunal de China, el robot debía recibir la misma protección de derechos de autor que un humano. El Estado de Derecho está obligado a elaborar una regulación con objetivo de impulsar la robótica, con valores propios de las constituciones y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Estado de Derecho debería ser un límite a la arbitrariedad de los hombres y el cobijo de las personas electrónicas para convivir en una sociedad en paz y libertad. Nos falta un marco normativo. En primer lugar, vamos a ver la historia de la sociedad digital europea. Tenemos en un primer momento la Declaración de Tallinn sobre la Administración Electrónica del 6 de octubre del 2017. Se elabora por 32 países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio y lo que pretende es establecer una serie de principios para este primer momento de la sociedad digital. Ahí verán ustedes en la presentación los diferentes principios que se concretaron en esta Declaración de Tallinn. Posteriormente, la Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital, basada en valores, de 8 de diciembre del 2020, ya se establece que para la transformación digital es necesario la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales y de los valores democráticos en el ámbito digital, la participación social e inclusión digital como una forma del mundo digital, empoderamiento y alfabetización digital, confianza y seguridad en la interacción digital, soberanía digital e interoperabilidad, sistemas centrados en el ser humano y en las tecnologías innovadoras en el sector público y, por último, tenemos que tener una sociedad digital resiliente y sostenible. En tercer lugar, tenemos la Declaración de Lisboa de 1 de junio del 2021, en el que se reconoce la identidad digital, la privacidad, protección de datos y ciberseguridad, el acceso, uso y neutralidad de Internet, el uso de la inteligencia artificial, la libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, protección y cuidado de los niños y libertad de expresión, educación digital, plataformas digitales, servicios públicos digitales, la protección de los derechos de autor y otros derechos de la propiedad intelectual, el legado digital y los recursos efectivos y acceso a la justicia. Y todo esto ha dado lugar a dos cuestiones. La propuesta de Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital del 26 de enero del 2022 y la Declaración del Parlamento Europeo, Comisión y Consejo que proclama la Declaración Conjunta sobre los Derechos y Principios Digitales para la década digital de fecha 23 de enero del 2023. Propuesta de Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital de 26 de enero del 2022. Establece como núcleo central a la persona en la transformación digital de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todos los europeos y empoderarles para que cumplan sus aspiraciones con total seguridad y con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Toda persona debería poder elegir de manera efectiva los servicios digitales que pueda utilizar y la base de su información objetiva, transparente y fiable. Y por último, toda persona debería tener la posibilidad de competir en condiciones equitativas e innovar en el entorno digital. A continuación, vamos a esbozar simplemente la Declaración Conjunta de los Derechos y Principios Digitales de la década digital de 26 de enero del 2023 que hacen de forma conjunta el Parlamento, Comisión y Consejo. Establece cuatro puntos cardinales principalmente. El primero, la capacidad digital, las infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y también la digitalización de los servicios públicos. Y en teoría debe de decir que se deben de respetar los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de los servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de todas las personas. En definitiva, se debe de contribuir a una economía y a una sociedad dinámicas, eficaces, con el uso de los recursos y métodos digitales para que la Unión Europea así lo determine. A continuación, vamos a ver ya la normativa sobre el robot y la inteligencia artificial, principalmente 4 resoluciones. La resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero del 2017 que establece las recomendaciones sobre las normas de derecho civil sobre robótica, es lo que se llama la Carta sobre Robótica. Resolución del Parlamento Europeo del 12 de febrero del 2019 que habla de la política industrial global en materia de inteligencia artificial y de robótica. La resolución del Parlamento Europeo del 20 de octubre del 2020 que va a establecer las recomendaciones destinadas a la Comisión para que se establezca el marco de aspectos éticos de la inteligencia artificial, de la robótica y de las tecnologías conexas. Es lo que se conoce como el Libro Blanco. Y por último, la resolución del Parlamento Europeo del 3 de mayo del 2022 sobre inteligencia artificial en la era digital. Pero ante tanta regulación debemos de ya centrar cuál es el problema. Estamos en un valle inquietante. ¿Por qué? Porque ¿pueden los robots ser reconocidos como personas y tener dignidad como personas? Es decir, tener derechos y tener obligaciones. ¿O esa personalidad de los robots se va a basar en una personalidad jurídica especial en la que puedan tener también esos derechos y esas obligaciones? Es lo que actualmente ya se está tratando por parte de la Unión Europea. Y frente a este problema podemos huir, podemos luchar, podemos rendirnos y que nos pase por encima, eludir responsabilidades, que también puede ocurrir, o llegar a un acuerdo o a un consenso para poder basarnos en esta nueva tecnología. A continuación, no nos queda más remedio que ver lo que es un robot y lo que es la inteligencia artificial, empezando por un primer momento por lo que es el robot. Según la Real Academia de la Lengua, es una máquina de ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos. Pero es una definición que cuanto menos se queda corta. ¿Por qué? Porque realmente va a ser una máquina funcional, reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados con el fin de realizar tareas diversas, caracterizadas por su elevado grado de autonomía y de planificación. Y ahí es a donde está el problema. Por ello, el proyecto de informe de recomendaciones de la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica de ese año 2016 ya establece que el robot va a adquirir autonomía, va a tener capacidad de autoaprendizaje, va a tener un soporte físico y va a adaptarse sus comportamientos y sus acciones al propio entorno en el que se va a mover. Es decir, el robot va a tener capacidad de autoaprendizaje y capacidad de automatización. Como les acabo de decir, ahora tenemos que ver qué es la inteligencia artificial. Es la base a partir de la cual se imitan los procesos de la inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. O dicho de una forma más sencilla, la inteligencia artificial consiste en imitar que los ordenadores piensen y actúen como humanos. Para conseguirlo necesitan 3 componentes fundamentales: sistemas computacionales, datos y gestión de los mismos y algoritmos de inteligencia artificial avanzados, lo que se llaman códigos. ¿Pero qué es la inteligencia artificial?
Para la Unión Europea es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La máquina recibe datos, los procesa y responde a ellos. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de adaptar su comportamiento a ciertas medidas, analizar los efectos de las acciones previas y trabajar de manera autónoma. Podemos establecer, según la definición de la Comisión Europea, diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, los software, que son asistentes virtuales, software de análisis de imágenes, de motores de búsqueda, de sistemas de reconocimiento de voz y de rostro, inteligencia artificial integrada, como pueden ser los robots, los drones, vehículos autónomos, el Internet de las cosas. Esto es lo que se recoge en la resolución del Parlamento Europeo del 12 de febrero del 2019 sobre política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica. Como verán ustedes, hemos visto definición de robot, definición de la inteligencia artificial y ahora, ¿tendremos una persona electrónica según la Unión Europea? Como les he dicho anteriormente, una de las primeras resoluciones del Parlamento Europeo que hablaba de la personalidad de los robots es del 16 de febrero del 2017 y se establece, si ustedes la leen completa, en el punto 59, en el apartado F, que de esta resolución habla de que a largo plazo debe existir una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados como esas personas electrónicas responsables de reparar los daños que se puedan causar y posiblemente aplicar una personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas, inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente. Pero como verán ustedes, todo esto está avanzando de una forma vertiginosa, pero debemos de plantearnos y analizar el problema en cuestión. En definitiva, desde mi humilde punto de vista, existen tres problemas. El primero de ellos es la falta de técnica legislativa. En modo alguno se van a poder garantizar los derechos fundamentales que se repiten en todas las resoluciones y declaraciones vistas anteriormente con, por ejemplo, 3 artículos del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, en concreto los artículos 5, 22 y 24, no van a ser suficientes para poder regular esa autonomía del robot. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos realmente incluso también reina ese vacío legislativo. El equipo de inteligencia artificial de la UNESCO y por parte también de la Unión Europea se intenta dar un contenido a esta falta de técnica legislativa, pero a continuación vamos a ver que va a surgir otro problema. El siguiente problema que les he dicho anteriormente es la falta de uniformidad de objetivos legislativos. No todos los estados, no toda la Unión Europea y ya muchísimo menos el mundo tienen los mismos objetivos en cuanto al desarrollo de esta tecnología. Y además, a falta de estos objetivos comunes, deben ustedes entender que ahora mismo solamente existen 3 órganos consultivos o comités encargados de supervisar estas leyes que intentan regular los avances técnicos. Uno de ellos se encuentra en Estados Unidos, otro en Reino Unido, en Singapur y la Comisión Europea. El tercero de los problemas es el desarrollo técnico de esta legislación. En la Unión Europea tenemos, como ya les he dicho anteriormente, el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, donde se propone la definición de unas reglas claras en aplicación de distintas inteligencias artificiales que verán ustedes, tanto que son de alto riesgo como de un menor riesgo, que hablan de la salud, del transporte, de la policía. ¿Por qué? Porque el objetivo es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes, supervisados por los humanos y susceptibles de ser evaluados y certificados por autoridades externas. En segundo lugar, tiene que existir una estrategia de datos para crear un mercado único europeo donde los datos aseguren la competitividad en Europa y la soberanía de esos datos. Por otra parte, podemos establecer una adopción de medidas legislativas que se intente garantizar los datos y el acceso y la reutilización para el interés público. Por ello, en el año 2003 se establece la Declaración Conjunta de Derechos y Principios Digitales en la década digital y dice que la inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de las personas con su
fin último que debe de ser aumentar el bienestar humano. Parece lógico, pero sin embargo el avance tecnológico se olvida muchas veces de lo que es el ser humano. Toda persona, en conclusión, debería de estar empoderada para beneficiarse de las ventajas de los sistemas de algoritmos y de inteligencia artificial, especialmente a fin de tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa, así como estar protegida frente a los riesgos y los daños de su salud, de su seguridad y de sus derechos fundamentales. Y llegados a este punto, les preguntamos, ¿qué derechos se les podría reconocer? Desde algunos derechos patrimoniales con la finalidad de garantizar su posible responsabilidad por causar daños. Se les podría reconocer obligaciones que podían exigirles como consecuencias de esos derechos que se les reconocieran. Básicamente, con ello tendríamos la previsibilidad de su actuación y la responsabilidad civil con la consecuencia de los daños que se deriven de sus actos. ¿Y quiénes tendrán esa personalidad? Pues particularmente los entes técnicamente más complejos, aunque realmente no está claro. Y digo esto, ¿por qué? Porque el director del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial realmente tampoco encuentra un sentido el dotar a esa persona electrónica, a los robots. Y, como ven ustedes en la presentación, establece al menos sus dudas y dice cuál sería realmente esa personalidad jurídica para que se les pueda atribuir esos derechos y esas obligaciones a los robots. Y entonces, si nosotros hacemos una similitud entre la persona jurídica y los robots, ¿quién sería sujeto de derecho? El Tribunal de Luxemburgo determina que, al ser persona jurídica, tendría sujeto de protección de los derechos humanos, es decir, es permitir que las personas físicas que lo conforman puedan lograr una protección, una garantía y un respeto de los suyos, gracias a la realización social. En Europa, realmente la personalidad jurídica no se les reconoce como tal, no se les reconoce esa protección de esos derechos humanos, dado que solamente se les reconoce a las personas físicas. Como verán ustedes, es una figura apasionante y es un mundo nuevo que se abre ante el ser humano. Si ahora nosotros intentamos conseguir similitudes entre la persona jurídica y los robots, vemos que tienen existencia y capacidad y que son independientes a sus propietarios. Ambos podrán tener una cierta capacidad. El ser humano sí tiene capacidad de obrar. La empresa incluso puede llevar a cabo contrataciones y los robots, si se les considera como tal, como esa persona jurídica electrónica especial, también podrá adquirir capacidad para contratar en su nombre. Tendrán capacidad incluso para causar daños, ser responsables penalmente, como ocurre a la empresa en determinados supuestos. Se les podrá sancionar al robot, aunque los efectos inmediatos realmente pues no se van a producir. Y la empresa, por ejemplo, va a tener derecho a la propiedad, es decir, derecho a la propiedad para ese robot. Podrá comprar y tener esas cosas en nombre de esa empresa. Los robots, sin embargo, que van a tener inteligencia y capacidad cognitiva, van a poder quedar válidamente constituidas si al final la ley así lo determina. Como ven, es un mundo apasionante en la que todo se está construyendo en este mismo momento. Yo les invito a seguir investigando y a seguir profundizando en estas materias, tanto en la inteligencia artificial como en la robótica. En cualquier caso, muchísimas gracias y cualquier consulta pueden dirigirse al correo electrónico que figura al pie.